Listo. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y soy neurótico anónimo. La verdad es que es un placer siempre estar aquí con ustedes, disfrutando de su compartimiento, como disfrutando de la lectura y recordando del por qué estamos aquí en busca de un sano juicio. Este segundo paso nos dice, pues, que llegamos a estar convencidos de que un poder superior podría devolvernos el sano juicio, puede devolvernos el sano juicio, y el sano juicio es, es más allá de nuestro propio entendimiento. El sano juicio es limpieza mental, es tomar decisiones en contra de nuestros propios deseos pecaminosos o defectuosos. Pues bueno, vamos a escuchar a Marla, que está con nosotros, para compartirnos la lectura. Adelante, Marla. Sí, muchas gracias. Buenos días, Víctor. Buenos días, compañeros. Y bueno, antes de iniciar el taller, por respeto a si hay alguien nuevo, rápidamente explico la dinámica. Yo voy a leer un párrafo. Después de leer ese párrafo, voy a hacer la primera pregunta y ahí voy a invitarlos a que participen. Ustedes pueden levantar su manita. Pueden participar hasta 3 personas con un tiempo de 3 minutos y después de eso ya pasamos al compañero Víctor para que él nos dé también su opinión y así sucesivamente lo vamos a hacer con las siguientes preguntas. Entonces, pues ahora sí, vamos a dar inicio con el segundo paso que su encabezado dice: llegamos al convencimiento de que un poder superior a nosotros podía devolvernos el sano juicio. Y ahora sí, vamos con la lectura, que es el párrafo 18. Ya también se los puse ahí en el chat por quien desee leerlo. Y dice así: después de ingresar a NA, reconocimos que esta manera de pensar estaba propiciando nuestro egocentrismo. Nos sentíamos superiores al observar los pecados de las personas religiosas. No podíamos ver nuestros propios defectos. Habíamos juzgado con desdén a aquellos que estaban muy pagados de su rectitud, sin darnos cuenta de que lo que censurábamos en otros era el defecto que más nos agobiaba a nosotros mismos. Nos creamos una situación falsa de la que solamente empezamos a darnos cuenta desde que ingresamos a NA. Perfecto, ahí está el párrafo y la pregunta en la que nos quedamos la semana pasada es esta, que dice así: a juzgar los actos defectuosos o pecaminosos de otros, ¿qué no veíamos en nosotros? A juzgar los actos defectuosos o pecaminosos de otros, ¿qué no veíamos en nosotros? Y bueno, ahí está la pregunta, compañeros. Quien desee compartir su opinión, su punto de vista, lo que usted entienda, puede levantar sus manitas. Muchas gracias y Ángeles, tienes la palabra. Gracias. Buenos días, grupo. Bueno, soy Ángeles Neurótica. Gracias, Víctor Javier. Si te acercas un poquito al micrófono para que te podamos escuchar. Estoy pegada al micrófono. Ahí se oye un Bueno, poquito mejor. Te oías muy lejos y no te íbamos a escuchar nada. Gracias. bueno, frente a la pregunta, lo que yo puedo ver es que pues yo no estoy tan enferma que no veo bien, pero la gracia de un poder superior acá en el grupo me muestra los defectos que tengo yo en el otro. Entonces, de alguna manera se cumple como no mires la viga que hay en el ojo ajeno, sino mira el tronco que tienes en tu ojo. Y digo, no, qué sabio es esto, definitivamente.
programa y este paso muy lindo porque reconocer que uno tiene tantas cosas y que no las ve por el mismo egoísmo, por la misma enfermedad, por la misma volatilidad. Entonces, uno no puedo seguir, hablo desde mi experiencia personal, no puedo seguir en ese aprendano, sino ya es hora de quitarme las gafas de sol porque me las pongo en el entonces no, no está bien. Bueno, gracias, esa es mi opinión. Muchas gracias, Ángeles, por tu opinión. Josefina, adelante, Josefina. Miembro de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos AC, y me llamo Josefina. Agradecida, ¿verdad? Reconociendo la enfermedad, una enfermedad espiritual, una enfermedad que como consecuencia, ¿verdad?, me lleva a pensamientos a donde se desarrolla una capacidad increíble. Existe una sábana blanca y la capacidad de esta enfermedad es ver el puntito microscópico, ¿sí? Paradójicamente, ¿verdad?, de una gran magnitud en el otro ser humano. Y en mí, prácticamente imposible. Y decían, lo que te choca, te checa. Entonces, pues eso es la enfermedad, ¿verdad? No podía ver que eso que yo veía en mis compañeros era exactamente lo que a mí me quejaba. Así que muchísimas gracias le doy al dador de la vida y a los grupos de 12 pasos, ¿verdad? Y pues yo cogeo del alcohol. Ese es mi detonante. Gracias. Muchas gracias, Josefina. Gracias por tu opinión. Y compañeritos, también pueden escribir sus respuestas en el chat si acaso no pueden por la privacidad abrir su micrófono o estén trabajando. Pueden participar a través del chat y yo me encargo de estar atenta y leer sus respuestas. Entonces, nuevamente la pregunta: a juzgar los actos defectuosos o pecaminosos de otros que no veíamos en nosotros. ¿Alguien, falta una manita más, alguien que quiera darle respuesta a esta pregunta antes de pasar con el compañero Víctor? Sí, adelante, Esperanza, gracias. Buenos días, Esperanza. Yo siento que no veía, pues eso que veía de ellos, yo no lo veía en mí, no lo reconocía, lo tenía en mí, por eso lo veía a ellos, pero yo no lo reconocía, no lo aceptaba que yo lo tenía. Creo que ese es mi entendimiento, gracias. Muy bien, muchas gracias, Esperanza. Gracias por tu opinión. Y ahora sí, Víctor, le leo la pregunta. A juzgar los actos defectuosos o pecaminosos de otros que no veíamos en nosotros. Y adelante, Víctor. Su micrófono está cerrado, Víctor. Bien, gracias, Marla. Bueno, cuando el paso 10 nos dice que las cosas que nos afectan son por situaciones que nosotros tenemos en el interior y que por lo tanto no es el exterior, sino que es el juicio que yo hago acerca de las cosas que están afuera de mí. El juzgar una actitud de una persona, aunque no sea mi actitud, aunque me desagrade el comportamiento de alguien y no sea mi comportamiento, de todas maneras yo tengo un malestar, no porque yo tenga ese comportamiento necesariamente, sino porque tengo un juicio equivocado acerca de la situación de esa persona. Es decir, al juzgarle a esa persona,
al hacer un juicio de esa persona y ponerle una etiqueta, me juzgo a mí mismo, porque si bien yo no tengo ese defecto, tengo otro que tal vez sea mayor o peor que ese defecto que estoy juzgando. No necesariamente es mi reflejo personal. Habrá ocasiones que sí, habrá ocasiones que no. No es una ley el hecho de que cuando una persona juzga a otro es porque él es igual. No, es igual en el sentido del error. Pero si tú que juzgas a otro haces lo mismo, no te das cuenta que tienes un tremendo velo delante de tus ojos. Tienes que quitarte ese velo para que puedas ayudar a tu hermano enfermo. Porque si no hemos vencido en un tema, ¿cómo podemos hablar de él? ¿Cómo podemos criticar a la otra persona? No tenemos la autoridad moral para hacerlo. Cuando nosotros logramos vencer una situación, aprendemos a comprender y aprendemos a ser autocríticos. Esto significa que la crítica no es hacia el frente, sino es hacia mi propia persona. Cuando hablamos de crítica, hablamos de reconocimiento de nuestra verdad interna, de nuestros propios defectos de carácter, que es donde tienen que estar puestos nuestros ojos. Que las actitudes de los demás me molestan, porque es parte de la hipersensibilidad y del mal juicio. Pero esto no significa que yo no pueda tener una, una percepción crítica y clara de lo que es la enfermedad en la otra persona. Puedo entender el defecto de carácter como puedo entender la actitud, pero también debo de saber que yo no estoy en este lugar, en esta tierra, en esta casa, como juez, sino como hermano de un mismo dolor. Y que a mí me toca, por el conocimiento adquirido, perdonar y comprender, amar. Porque entiendo la impotencia que esa persona tiene para poder cambiar. Comprendo su enfermedad. Y aún su grosería puedo perdonar. Porque habla por el dolor, por la frustración, por el enojo que le produce su propio tormento interno. ¿No será suficiente ya con eso como para que le pongamos más cosas a esas personas? Se habrá que tomar una decisión de comprenderlos o alejarnos de esas personas, pero no juzgarlos, porque eso es cosa de Dios y no mía. Gracias. Muchas gracias, Víctor, por esa opinión y paso a la siguiente pregunta y última de este párrafo 18 que dice así. Cuando nos dimos cuenta que no es pregunta, es, ¿cuándo nos dimos cuenta que estábamos viviendo en una falsa situación? Esa es la pregunta. ¿Cuándo nos dimos cuenta que estábamos viviendo en una falsa situación? Y quien quiera responder a esa pregunta, compañeritos, levante su manita. Y Esperanza, no sé si quieras compartir porque tienes tu manita levantada o ahí se quedó. ¿Qué dices, Esperanza? ¿Qué se quedó? Disculpen. Perfecto, gracias. Entonces, Ángeles, adelante. Gracias. Ahora mismo la pregunta, ¿cómo es?
Qué pena. No, está bien. La pregunta dice así: ¿cuándo nos dimos cuenta que estábamos viviendo en una falsa situación? Bueno, cuando comprendí el defecto de carácter en mí, eh, y reconocerlo, o sea, reconocer que los defectos de carácter o que mi enfermedad espiritual, eh, en todo momento que se reactiva, o sea, cuando se reactiva a ciertas situaciones, y ahí es cuando me doy cuenta que sí que estoy en una falsa, yo no sé, que estoy en una enfermedad, que estoy, o sea, estoy percibiendo una realidad distorsionada afuera. Entonces, gracias. Muchas gracias. Y Josefina, adelante, Josefina. Gracias. Bueno, ha sido un proceso, ha sido un trabajo. Este trabajo, ¿verdad? Ha sido, eh, pues, seguir sugerencias, pero realmente lo más poderoso ha sido así lo expresé cuando yo llegué a la comunidad que pertenezco. Y yo sé que eso es el fondo de sufrimiento o cuando se terminan las fuerzas del ser humano. Yo decía, estoy harta, harta. Y presentan una solución, ¿verdad? Una solución que son un conjunto de herramientas espirituales y que están disponibles para mí, para el momento que yo quiero utilizarlas, y empieza a colaborarme el compartimiento de los compañeros, ¿verdad? A colaborarme para buscar mantenerme en ese enfoque de la solución. No ha sido sencillo. Yo llegué a la comunidad hace muchos años, me fui 17 años y regresé, estoy próxima a cumplir 14 años. Entonces ha sido un proceso, aunque yo no entendí y aunque yo no comprendí, y yo quiero decirles a ustedes que ese 14 de noviembre a las 8 de la noche en el grupo Navidad, aquí donde radico, en el 2011, yo experimenté algo que lo relaciono con la presencia divina, con el dador de la vida, que me gustó y me dio unas fuerzas para hasta el día de hoy asistir al mayor número de reuniones y por supuesto manteniéndome en mi enfoque, apoyándome con mi apadrinamiento, mi amadrinamiento, viviendo los principios. Y algo muy importante, he tenido la necesidad de dejar de pelear para poderme ocupar de lo que es importante para él, que soy yo. Gracias. Muchas gracias, Josefina. Gracias por tu opinión. Y nos falta una manita más, compañeros. Vuelvo a leer la pregunta que dice así: ¿cuándo nos dimos cuenta que estábamos viviendo en una falsa situación? Esa es la pregunta. ¿Alguien más quiere responder a esta pregunta, compañeros? Puede. Adelante, Esperanza. Muchas gracias. Yo soy de las personas que digo que fue cuando estaba cansada de estar sintiendo esas emociones, esa ansiedad tan elevada que se me causaba por aquí como estoy aquí en aquí siguiendo este grupo. Quiero decirlo con estas palabras que estoy aprendiendo, espero esté correcta, pero yo sé que don Víctor me va a corregir. Eh, de estar sintiendo esos eventos con las emociones del pasado por los mal juicios que he traído. Creo que así es como lo siento. Gracias. Muchas gracias, Esperanza, por tu opinión. Y Víctor, le leo la pregunta que dice así: ¿cuándo nos dimos cuenta que estábamos viviendo en una falsa situación? Y adelante, Víctor.
Bien, cuando fuimos traídos por el dolor emocional a un grupo, el látigo del dolor emocional nos trajo a un grupo, porque como una persona como yo pudiera pensar que tiene sano juicio cuando estaba intentando quitarse la existencia porque ya no sabía cómo vivir. No me agradaba mi manera de ser, no me agradaba estar conmigo, me aborrecía y por eso quería morir. La obsesión por el suicidio estaba en mi mente y lo había intentado varias veces. Y en las diversas ocasiones siempre hubo alguna persona que intervino en la situación. Esas circunstancias que yo no manejo me salvaron de mí mismo. Cuando llegamos al grupo, podemos entender que el mal no estaba fuera de mí, sino dentro de mí. Que el problema para comprender el universo que me rodea era yo mismo. Que yo mismo me robo, me miento, me saboteo, y quienes producen esos desgastes emocionales, esos dolores emocionales de exagerada preocupación, de ansiedad, de miedo, de culpa, son mi mala manera de pensar. Por eso, al hacer un análisis de mi recorrido en la vida, me doy cuenta que al no saber cómo liberarme de la culpa y el miedo y el dolor de lastimar a otros y de lastimarme a mí mismo, no me permitía entender qué es lo que estaba sucediendo en mí. Era verdaderamente ignorante en cuanto a la funcionalidad espiritual de mi ser. Habría que aprender. Y los primeros tiempos dentro de un grupo fueron de juicio y fueron de no sentirme comprendido. Al principio me llenaron de esperanza las palabras y las actitudes de la gente, pero cuando los fui conociendo más, me di cuenta en que no eran lo que yo pensaba, que eran simplemente humanos, tan enfermos como yo, y que muchos de ellos aún vivían en el engaño, que solamente estaban dejando de beber. Pero seguí sus huellas, seguí sus caminos, y no me dieron resultado para cambiar mi mundo interno. A mí no me dieron resultado a la manera de los alcohólicos anónimos, de las personas. Pero los principios sí dan resultados. Cuando empezamos a entender que la deformación estaba dentro de mí, entonces hubo que poner atención, más atención, sobre mis sentimientos, emociones, pensamientos. Es el pensamiento lo que genera ansiedad, la forma de pensar y hacer juicios. Es el pensamiento lo que genera un miedo exagerado. Es el pensamiento lo que nos lleva al pánico, lo que nos lleva a tener enfermedades diversas por causa de nuestra mala manera de pensar. Cuando descubrimos esto, entendemos que la causa primaria de la enfermedad es una mala forma de pensar y la falta de fe en el Dios del amor.
¿Cuándo me di cuenta entonces de esto? Cuando las personas me mostraron con sus palabras lo que significa la enfermedad, poniendo su propia vida como ejemplo de autodestrucción. Y también de obrar cambios desde el interior del ser. Muchas veces escucho, es que esto me parece muy difícil. Solamente es difícil, pero todo en la vida es difícil. Nada es fácil. Hay unas cosas más complicadas que otras, pero todo es difícil. Esta vida no es fácil. En el mundo tenemos aflicciones diversas, pero si estamos aprendiendo a vivir por fe, en principios espirituales, en práctica de estos principios, entonces nuestras vidas tendrán un derrotero diferente y aprendemos a tener un juicio diferente. Y eso cambiará radicalmente nuestra situación de ansiedad o exagerada preocupación, cambiará nuestro interno y tendremos paz. Y cuando tengamos paz nos vamos a asustar porque nos asustamos. Por una parte nos sentimos bien, pero como por mucho tiempo hemos estado en guerra con nosotros mismos, la paz se siente extraña. Y al mismo tiempo tenemos miedo de que este momento se vaya a ir de nuestras manos. Tenemos miedo de perderlo. Pero ese miedo puede ayudarnos a permanecer en lo que entendemos como la voluntad de Dios. Permanecer en su voluntad. Siempre seremos imperfectos, pero también siempre habremos de avanzar un poco más. De eso estoy seguro. Por eso en el inventario las personas pueden verse sus avances, sus retrocesos o sus defectos actuales. Gracias. Sí, muchas gracias, Víctor. Gracias por esa opinión. Y bueno, vamos a pasar al párrafo número 19. Así es de que voy a empezar la lectura, que dice así. Los psiquiatras han advertido a menudo que el desafío es una actitud característica de más de un neurótico, de tal manera que no es extraño que muchos de nosotros hubiésemos desafiado a Dios mismo, algunas veces porque no nos concedió los bienes materiales que le especificamos, tal como lo hace un niño que envía a Santa Claus una lista de pedidos imposibles de satisfacer. Las más de las veces, cuando salimos bien de un trance difícil, pensamos que Dios nos había abandonado. La muchacha con la que queríamos casarnos tenía otras ideas. Le pedimos a Dios que la hiciera cambiar de manera de pensar, pero no cambió. Pedimos hijos sanos y los tuvimos enfermos o no nos los concedieron. Pedimos éxito en los negocios y no lo obtuvimos. Seres queridos de los que dependíamos nos fueron arrebatados por actos de Dios. Entonces nos volvimos neuróticos y luego le pedimos a Dios que nos hiciera cambiar, pero no nos hizo cambiar. Esta fue la más cruel injusticia. Maldijimos la fe. Cuando entramos a NA, se esclareció lo engañoso de nuestra actitud desafiante. Nunca le habíamos pedido a Dios que se hiciera su voluntad. Por el contrario, siempre le dijimos lo que debería hacer. Nos dimos cuenta de que no se puede creer en Dios y desafiarlo a la vez. La fe es confianza,
y no desafío. Muy bien. Ahora voy a pasar a la primera pregunta que dice así. ¿Qué cosa han advertido los psiquiatras en la actitud de todo neurótico? Nuevamente, ¿qué cosa han advertido los psiquiatras en la actitud de todo neurótico? Y bueno, ahora sí, compañeros, sus manitas. Y bueno, Ángeles, ahí se quedó tu manita, pero no sé si vas a compartir o tú dime. Bueno, se quedó levantada la mano, pero pues sí comparto, dice que lo que ellos advertían era el desafío de una actitud de las características de un neurótico. Entonces digo yo, pues definitivamente no he ido al psiquiatra, pero pues sí, aquí el programa me ha mostrado esa, ese desafío que tengo que enfrentar de cambiar de actitudes por mi neurosis. Y pues eso me cuesta también reconocerlo porque la enfermedad está bastante reta, pero pues no, con la fe de que por la gracia del poder superior, no, o sea, para él no es imposible, sí, esa es mi gran ilusión, que con el todo y sin el nada. Muchas gracias. Y te leo la pregunta, Cari. Dice así, ¿qué cosa han advertido los psiquiatras en la actitud de todo neurótico? Y adelante, Karina. Sí, rebelde porque no me hizo así, y todas las excusas por lo cual levantar un arma contra otros y contra mí misma. Entonces, si el desafío es una actitud neurótica, pues ¡ah! Ahí está la mano levantada. Antes solía ser pensando yo que me tenía que justificar para que otro no me dañase. Este, Sin embargo, era igual una ilusión. Ujú. Desde pequeña me di cuenta que estar en riña y en estar en conflicto a la pura, pues no es necesario y es desgastante de paso. Entonces creo que la actitud de desafío es un arma que tiene la enfermedad para justificarse todo. Y Karina, a pesar de que lo ha trabajado, a veces se intolera y vuelve a hacerlo. No tan intenso, puedo parar, es la diferencia. Puedo parar una acción, mi mente es la que sigue generando pensamientos. Así que aquí estoy para practicar y aprender. Gracias, chao. Muchas gracias, Cari. Gracias por tu opinión. Y adelante, Josefina, es tu tiempo. Gracias. Bueno, pues como la raíz es la enfermedad espiritual y estamos hablando del segundo paso que tiene que ver con que la importancia de tener una fe en algo. Y fe significa confianza, no desafío. Pero esta enfermedad, ¿verdad? Esta hebra maligna y corrosiva, el miedo, que por cierto hoy es mi amigo, el miedo lleva al ser humano, ¿verdad? A actuar por impulso o a paralizar. Entonces, ¿qué pasa con la fe? Bueno, aquí nos está hablando, ¿verdad? Y de esta manera nos habla de la importancia de, de, de aceptar una fe que colabora para que salga de la fe que no me funciona, porque todo ser humano tiene fe, confianza en algo le da valor. Entonces, la invitación a salir del yo, del ego, ¿verdad? De la autosuficiencia e invita, ¿verdad? E incita a la necesidad de
de tener fe en algo, en el caso mío, ¿verdad? De la comunidad a la que yo pertenezco. Confiar en el programa, en la solución y por supuesto, ¿verdad? La rebeldía se deja ver, pero bueno, hay que perseverar, porque el que persevera alcanza. El desafío y mata. Muchas gracias, José. Gracias por tu opinión. Y Víctor, le leo la pregunta que dice así: ¿qué cosa han advertido los psiquiatras en la actitud de todo neurótico? Y adelante, Víctor. Bien. Si me escuchas ahí, ¿verdad? Perfecto. Gracias. Bueno, los psiquiatras y psicólogos han advertido que el enfermo tiene una condición infantil y que son niños grandes, jugando a ser hombres y mujeres maduras, pero no lo son. Y esto hace que ellos sean desafiantes. Y como no sabemos vivir adecuadamente, necesitamos comprender el cómo funciona nuestro ser interno. Cuando hablamos del instinto natural, estamos hablando de un instinto que posee 4 energías: el miedo, el dolor, la ansiedad y el temperamento. 4 energías. 4 energías que sirven para salvaguardar nuestra vida. Pero como seres racionales que somos, no somos seres instintivos, sino seres racionales. Y como seres racionales necesitamos aprender a gobernar al instinto natural, para que el instinto natural trabaje para nosotros y no nosotros para el instinto natural, como lo es con el enfermo. El enfermo está atrapado en una ignorancia de su propia persona, en una ignorancia de cómo funciona, y está atrapado en sus pensamientos errados, equivocados, y le cuesta trabajo reconocer su problema, porque se cree autosuficiente cuando nunca ha sido autosuficiente. Cree que es libre cuando nunca ha sido libre. No tiene ni la menor idea de lo que la libertad significa. Piensa que libertad es libertinaje. Piensa que la vida es complacer los deseos del instinto. Nada más fuera de la realidad. Por eso tenemos un razonamiento. Y si no usamos adecuadamente este razonamiento, entonces estamos viviendo enfermedad. Si no comprendemos cómo estamos hechos, cómo funcionamos, que tenemos a nuestro favor, no solamente herramientas de la lectura que están ahí impresos, no solamente tenemos la herramienta de los 12 pasos, no, tenemos herramientas internas, como las facultades mentales, que muchas veces el individuo no toma en cuenta. La imaginación, no sabe usar la imaginación, deja que la imaginación lo use, y la imaginación la usa para otras cosas que no son adecuadas para su vida, como para preocuparse. Se imagina y se imagina y se imagina
y especula y especula y especula y vive en una especulación continua, pero no dentro de una realidad. Está desenfocado de la vida. No usa adecuadamente la imaginación y sus memorias lo torturan, pensando que son heridas o pensando que tiene un niño interior. Ideas, teorías psiquiátricas que están fuera de la realidad. Ayer estaba escuchando a un hombre porque alguien me puso ese video y me dijo, escucha esto, ¿tú qué opinas de esto? Del individuo empezó a hablar acerca de la no existencia del niño interior y por qué esa teoría no es correcta. Y dije, wow, hasta que encuentro uno a mi favor. Estoy completamente de acuerdo con esa persona, con ese psiquiatra, con ese psicólogo. Completamente de acuerdo. Y explica lo que nosotros explicamos desde hace mucho tiempo sobre la realidad y sobre la no existencia de esas cosas, ni de las heridas, ni del niño ese. Porque imagínense ustedes estar recordando toda tu vida para poder sanarla. ¿Estás mal de la cabeza o qué? Tendrías que vivir otra vida. La recuperación es más sencilla. Yo no, ni siquiera tengo que entender cómo se deformaron instinto a cabalidad de cada cosa para poder sanar. Si no, pues se me iría la vida en eso, en estar sufriendo constantemente y formar 11 personalidades ahí y estar batallando con cada una de esas personas. Es que es tu mamá, es que es tu papá, es que es tu tío, es que es tu hermano, es que no, no. El programa es más sencillo y práctico. El programa dice que los pensamientos distorsionados infantiles son los que nos producen los dolores. Esas memorias que no sabemos valorar adecuadamente. Facultades mentales. 5 facultades mentales, 5 herramientas para trabajar con ellas adecuadamente. Pero si no nos conocemos en esas acciones, pues difícilmente vamos a entender qué es lo que está pasando en nuestro interior y seguiremos siendo desafiantes por ignorantes. La fe promulga Bill W. La fe es confianza, no desafío. O sea, totalmente contraria a la actitud que tiene el enfermo. Totalmente contraria es la fe. Por eso en el tercer paso nos habla de la buena voluntad como llave para ir en contra de nuestros instintos naturales. Es decir, en contra del instinto, porque el instinto está desbocado. Necesitamos dominarlo para tener gobierno. Si no logramos dominar ese instinto, nos va a matar. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y paso a la siguiente pregunta que dice así: ¿qué actitud no resulta extraña en cuanto al desafío se refiere? ¿Qué actitud no resulta extraña en cuanto al desafío se refiere? Y bueno, compañeros, si quieren levantar sus manitas para compartir respecto a esta pregunta, pueden hacerlo. Y pues, Cari, ¿quieres compartir? Vale, me quedó la mano arriba. Claro. ¿Qué actitud antes? ¿Me le puedes repetir, por favor?
Claro que sí, perdón, me salí, que decía así. ¿Qué actitud no resulta extraña en cuanto al desafío se refiere? Yo pienso que más que actitud es, en mi caso, un pensamiento errado. O sea, el desafío, pues sí, la actitud desafiante está, pero está cuando yo tengo un juicio previo. Entonces, tiene que ver con mi pensamiento de lo que me estoy imaginando, ¿no? De qué está pasando o de ya lo que concluí. Entonces, eso es lo que, por lo menos en mi caso, podría ser más que una actitud. Es eso lo que digo. Ok, chao. Gracias, Cari, gracias por tu opinión. Y sí, adelante, Ángeles. Bueno, ¿qué actitud no resulta extraña en cuanto al desafío se refiere? Digo yo que reconocer que debo aceptar que sí, que ese ser desafiante pues debe cambiar de actitud, debe morir, o sea, debe ya bajarse de la silla que no le corresponde. Es eso. Gracias. Muchas gracias. Y Josefina, adelante, José. Bueno, esta pregunta, gracias, corazón. Esta pregunta es muy profunda, muy profunda. ¿Qué actitud? Y muy sencilla a la vez, porque aquí entra lo que se escucha, ¿verdad? Actitud positiva. Y ejemplificando, ¿verdad? Con, de una manera más sencilla para Josefina, simple, incrédula, en un mundo, ¿verdad? Espiritual, en una comunidad con personas con las que, pues, Josefina, como su patita de la que coge es el alcohol, ¿verdad? Con personas con las que ni siquiera tomó. Bueno, está el no despreciar, no rechazar lo que no conoces. Y con ese fondo de sufrimiento, ¿verdad? Ya después de estar totalmente derrotada, quién sabe a qué, pero ya no quiere más. Bueno, sí sabe a qué, a la vida de la que viene huyendo. Y por eso cruza la puerta, buscando quién sabe qué. Y es, siéntate y escucha. No desprecies lo que no conoces. Date la oportunidad. Vaya tarea, vaya tarea. Y ahí está implícito, ¿verdad? Un trabajo de amor, de comprensión, un compromiso y un pacto a aquellos que están ahí, ¿verdad? Esos pilares que tienen la puerta abierta para cuando Josefina llegue. Es un trabajo en equipo, pero sí ocupo haberme rendido. Y si no, pues permanecer ahí mientras se da el milagro. Muchas gracias, José. Gracias por tu opinión. Y Víctor, le leo la pregunta que dice así. ¿Qué actitud no resulta extraña en cuanto al desafío se refiere? Y adelante, Víctor. Bien, ¿qué actitud no resulta extraña en cuanto al desafío se refiere? Actitud, ¿qué es una actitud? Una actitud es una acción determinada, es decir, que actuamos conforme hemos estado razonando y por lo tanto actuamos. Pero hay una razón sin razón, una razón eh, que nos habla el conocimiento de la ignorancia. Y está el conocimiento del verdadero conocimiento. Hay un conocimiento falso que es ignorancia
y hay un conocimiento verdadero que es sabiduría. ¿Y bajo qué conocimiento actuamos? Bajo el conocimiento de la ignorancia de nosotros mismos. Y no es extraño que nosotros hayamos desafiado a la muerte misma. No es extraño. Precisamente por la confusión y la oscuridad que había en nuestro interior. Podíamos entender muchas cosas, como el paso lo dice. Podíamos leer la Biblia de la A a la Z y podíamos tomar sus artículos de la Biblia, sus versículos y capítulos, y tergiversar su significado. Pero no podíamos cambiar nuestro interior. Por eso nuestra actitud era desafiante ante Dios, ante la no existencia de Dios. Ayer tuve un diálogo con una persona que se considera agnóstico. Y empezamos a hablar. Estuvimos hablando cerca de 2 o 3 horas. ¿Acerca de qué? De cómo somos los seres humanos, de cómo funciona nuestro interior. Y entonces la persona reía, ¿no? Reía porque estaba comprendiendo muchas cosas que no entendía. Cuando le hablaba que la raíz de nuestros errores son los pensamientos, nuestra manera de pensar y el mal uso de nuestras facultades. Y le explicaba lo que es la enfermedad emocional y la salud emocional. Y le decía, imagínate tú, ¿qué es lo normal en este mundo? En nuestra sociedad hoy en día es normal que dentro de nuestra familia esté una persona adicta. Y a veces no hay una, sino hay 3 o 4. Es normal dentro de un mundo desquiciado. El 97% de las personas viven la enfermedad. La normalidad es la enfermedad. Eso es la normalidad. Tenemos una actitud desafiante. ¿Por qué usas drogas? Si eso te lleva a una descomposición estructural de tu psique, ¿por qué te drogas? ¿Por qué te haces daño? ¿Por qué te autodestruyes? Es una actitud desafiante. No es extraña. No es extraña para aquellos que nosotros podemos comprender esa enfermedad. Lo normal es la enfermedad. Nosotros no somos normales. ¿Por qué? Porque no andamos conforme la enfermedad. Porque dejamos esa actitud desafiante en muchos aspectos, aunque todavía conservemos alguna de esas actitudes desafiantes ante la vida. Cuestionamos al programa de recuperación, cuestionamos a Dios, nos cuestionamos a nosotros mismos y dudamos de nosotros mismos. Esa es una actitud desafiante, una falta de confianza en Dios y en sus palabras, en sus principios, porque toda palabra que sale de la boca de Dios son un principio de vida, ya que toda palabra que sale de la boca de Dios es vida y vida en abundancia. Y si practicamos la palabra que fluye de la boca de Dios, nuestra vida deja de ser desafiante y empezamos a amar la vida, porque la empezamos a ver de manera diferente, porque ya no actuamos como el común denominador de las personas. Aunque parezca que no tenemos ley, pero somos ley
para nosotros mismos. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias por esa opinión. Y miren, la siguiente pregunta dice así: ¿cuáles son las más de 5 peticiones que le hicimos a Dios que no nos concedió? Ahí va otra vez. ¿Cuáles son las más de 5 peticiones que le hicimos a Dios que no nos concedió? Cari, ¿quieres responder esa pregunta? No, no lo he pensado. Ahí medítalas, Cari. Dale. Paso mientras a Hugo. Adelante, Hugo. Gracias, Marla. Buenos días a todos. Tal vez no tengo cinco cosas que quería, sino que tenía una concepción, ¿no? Como de más cosas todavía. Yo tenía como pensando en que cuando yo me portaba bien, porque yo quería portarme bien, pero a conveniencia, cuando tenía mi vida religiosa, yo decía, bueno, si yo cumplo tal mandamiento, entonces Dios está obligado a darme, porque así pensaba, Dios está obligado a darme lo que yo le pida. Entonces, en mis oraciones yo pedía. Y cuando no pedía, me enojaba con Dios y discutía con él diciendo, ¿por qué no me ha concedido lo que yo le pedí? Si yo tengo esta virtud, esto y esto. Y definitivamente era pura enfermedad eso, ¿verdad? Y miraba y creía que Dios era como el genio de la lámpara, solo tenía que pedir los deseos y cada una de las cosas que yo quería. Y entiendo que no funciona por esa parte, ¿verdad? Gracias, Marla. Muchas gracias, Hugo. Gracias por tu opinión. Y Ángeles, la pregunta es, ¿cuáles son las más de 5 peticiones que le hicimos a Dios que no nos concedió? Y adelante, Ángeles. Bueno, yo veo que aquí en el texto aparece que no nos concedió los bienes materiales que le especificábamos, tal como hacía el niño pidiéndole a Santa Claus una lista de pedidos imposibles de satisfacer. El otro es cuando salimos bien de un trance difícil pensando que Dios nos había abandonado. El otro es que la muchacha con la que quería casar tenía otras ideas y le pedía a Dios que le hiciera cambiar de manera de pensar, pero no cambió, porque pedimos hijos y pedimos hijos sanos es otra, y tuvimos hijos enfermos y no nos concedieron los pedidos. También éxito en los negocios y no lo obtuvimos. Entonces digo yo, claro, ahí estoy escrita. La verdad, o sea, todas estas literaturas hablan de mi loca enfermedad y digo yo, ay, qué locura. O sea, como yo me siento en la silla, en el trono de mi poder superior, que para mí es Cristo. Y yo tan engañada por esta locura de enfermedad. Entonces, eso es lo que yo puedo ver aquí en el texto. Muchas gracias. Adelante, José. Es tu tiempo, José. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿qué es verdad? Nos lo acaba de compartir la compañera que me antecedió. Y es lo que está plasmado ahí, ¿verdad? Seguramente, no lo sé, ha, ha de ser el resultado, ¿verdad? De un análisis que tuvieron esos no recuerdo cuántos, que se recuperaron y que como resultado, pues quedó plasmado en la literatura, ¿verdad? En la comunidad. Y ya trayéndolo a mi persona, ¿verdad? ¿Qué le pediste tú, Josefina, a Dios? Y bueno, yo más que pedirle, yo no le conocí, fue muy poquito tiempo en el que me encontré en ese lugar eh, que le llaman religión, de ahí vengo, fue muy poquito tiempo. Para estar ahí tenía que casarme o recibir, le llaman un sacramento cuando ya te dijeron que te vas a morir y tú piensas que sí, ¿verdad? Llegué al matrimonio, claro que sí,
y ya después de adulto, joven adulto, con 18 años. Pero sinceramente, yo en ese momento a Dios no le pedía. Yo sabía dentro de mi incredulidad, simple incrédula, dice él que soy, y es verdad, un poquito menos soy. Yo no le pedí, yo hice venganza. Desde la edad de 18 años entré en un estado de venganza. Yo no le pedí a Dios. Dios no estuvo en mi vida. Era un Dios castigador, yo así lo entendí. Hoy yo sé que no es así. Yo sé que no es así, pero tampoco solapa. De lo único que sí me guarda es la vida, porque aunque yo intenté quitármela con lo que me metía por la boca, pues él no lo permitió. Y tuve pensamientos de suicidio, pero tampoco lo permitió. Entonces, pues yo entré en venganza y fueron muchos años. Yo no buscaba quién me la hiciera, sino quién me la pagara. Y cuando llegó a la comunidad a la que pertenezco, yo escuchaba, por ejemplo, había quienes decían que le habían pedido a Dios trabajo y después decían que no tenían tiempo para ir a su reunión. Había quienes decían, ¿verdad?, que les había pedido que les diera paciencia y decían que no se la acababan con los problemas que tenían. Escuché que alguien pidió sabiduría y que Dios, por haberle pedido sabiduría, le dio riquezas materiales. Y cuando yo escuché eso, yo le pedí a Dios sabiduría y después le dije que también riquezas. Me arrepentí, le pedí perdón, le dije, dame sabiduría y dinero, lo que tú quieras. Y si incluso ni un centavo, acepto. Y aquí estoy. Hoy no soy la pobre que antes era, donde tenía todo, pero no lo tenía a él. Hoy soy archirrecontra millonaria porque lo tengo él, aunque no tengo lo material que antes tenía, pero hoy tengo necesidades cubiertas. Y eso para mí es muy importante. Gracias. Muchas gracias, José. Gracias por tu opinión. Y Víctor, le leo la pregunta que dice así: ¿cuáles son las más de 5 peticiones que le hicimos a Dios que no nos concedió? Y adelante, Víctor. Bueno, bueno, ahí habla lo que dijo Ángeles, ahí está correcto lo que dice ahí en el texto, ¿no? Pedimos hijos sanos y tuvimos hijos enfermos. Bueno, yo nunca he sido padre, físicamente hablando, nunca he sido padre, ni tampoco he pensado en tener hijos en ningún momento. Pero sí, he estado con personas como cuando me llamaron para que fuera a ver a una persona que había abortado. Y fui al hospital a verla. Y al verla, la persona que pertenecía a la Asociación de Alcohólicos Anónimos y la otra persona que también pertenecía a Alcohólicos Anónimos, que fue la que me llamó para que fuera a hablar con ella. Y cuando llegué yo ahí a obstetricia y la vi y estaba gritando, ¿por qué a mí? Si yo quiero a mi hijo. Hay muchas mujeres que no quieren a sus hijos y yo quiero a mi hijo. ¿Por qué a mí?
y le reclamaba a su Dios, como ella lo entendía. Después de que estuvo gritando, le invité a que se sentara y le pregunté, dime, cuando tú tuviste relaciones, le dijiste a Dios que bendijera tu relación. Lo invitaste a tu vida, lo buscaste. No. La persona con que estás ahorita es tu esposo. No. Bueno, si no es tu esposo, él es esposo de otra persona. ¿Sí? Entonces quiere decir que ustedes hicieron un adulterio. Y el adulterio está prohibido por el Dios del amor. ¿Cómo en un estado de desobediencia puedes culpar a Dios de una situación así? Ahora bien, tu situación de aborto no fue causa de Dios. Fue causa de tu manera negativa de pensar, porque estuvieron discutiendo ustedes dos acerca de ese tema. ¿Es verdad o es mentira? Sí. Entonces, ¿por qué culpas a Dios de tus propios actos? ¿Por qué no aceptas la responsabilidad que tienes de esta situación? De tu mala manera de pensar, de tus actos negativos que generaron en ti un coraje, un enojo, un berrinche. Y esa debilidad te condujo a un aborto, a un nacimiento prematuro. Entonces, piénsalo, no es Dios quien te hizo eso, sino tú misma. Cuando nosotros culpamos a Dios, porque a Dios no le gusta que nosotros le pongamos milagros que no ha hecho. Cuando le culpamos de la muerte de alguien, ay, es que se lo llevó Dios. ¿Dios se lo llevó? ¿Estás seguro que Dios se lo llevó? ¿Tú viste a Dios? ¿Lo viste? ¿Es que lo agarró y se lo llevó? Obviamente no, ¿verdad? Murió por un accidente o por una enfermedad, pero no porque Dios haya querido llevárselos. Dios es vida, no es muerte. Dios es dador de vida, no es muerte. Otros piensan que Dios es un casamentero. Ay, dame una pareja, Señor. Dame una mujer así, así. No, Dios no te va a conseguir una mujer. Ni es ni casamentero, ni tampoco proxeneta, ni nada por el estilo. Dios no es así. La mujer la tienes que buscar tú. Abraham envió a su empleado, a Eleazar. Lo envió y le dice, ve con mis parientes para que busques a una mujer para mi hijo. Ve con mis parientes.
Y Eleazar fue. Cuando llegó allá y vio a esas mujeres que estaban ahí, que eran solamente mujeres, porque ese pariente de Abraham no tenía varones, sino solamente mujeres, y estaban ahí con su rebaño de ovejas, eran pastoras. Cuando él llegó, él antes de llegar a ese lugar, Eleazar, oró a Dios y le dijo, Dios, dame una señal para saber quién puede ser la esposa de Isaac. Ahora, ¿por qué actuó Dios en cuanto a una señal? Porque Isaac era el hijo del pacto. A través de Isaac iba a nacer Jacob. Él era el hijo del pacto. Y el plan era de Dios y no de Abraham. Por eso Dios le dio la señal a Eleazar, porque Eleazar tenía la actitud adecuada, porque conocía al Dios de su amo y conocía la bondad de Abraham y habían hecho un pacto de fidelidad. Cuando llegó ahí, le dice que le dé una señal, que la persona que sea, que la persona que él elija para Isaac, le dé agua a los camellos. Y cuando llegó ahí, y Raquel lo vio, y le dijo que necesitaba agua para los camellos. Y agua para los camellos no era una cubeta, eran 40 litros. 40 litros de agua para cada camello. Y ella le sirvió a todos los camellos que ellos traían. Entonces, Eleazar reconoció que esa era la mujer para, para Isaac. Y le regaló unas joyas. Y ella fue corriendo a su casa y habló del extranjero y las joyas. Y entonces su padre dijo, no lo dejes allá, tráelo aquí. Y luego hablaron y ya pactaron el matrimonio de Raquel e Isaac. Pero fíjense ustedes este asunto. Dios no eligió a la mujer simplemente porque elige la mujer de cualquiera, no, porque era parte de un pacto. También sucedió con Ruth, la moabita. Ella fue noble, ella fue humilde, ella no dejó a Naomi, su suegra, y al final eligió a Boaz, porque Boaz la eligió a ella también, y Boaz habló por ella, y se casaron, y fue un gran beneficio para Naomi, y un gran consuelo para Naomi, la actitud humilde de Ruth, pues ella era moabita, pero de corazón era israelita, porque le dijo, tu Dios será mi Dios, y donde tú vayas yo iré. Renunció a su propia situación para convertirse en una israelita de corazón y siguió las órdenes de Naomi. Entonces,
¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que personas que admiran la actitud de otra persona y personas que ven la nobleza de la otra persona, se agradan, se gustan, se buscan y se casan. Y son bendiciones para sus vidas. ¿Quién elige entonces? Ya te pusieron donde hay. ¿Quieres una mujer? Son una multitud de mujeres. Puedes encontrarla, pero tienes que entender cómo hacerlo. Pero Dios no te va a hacer el milagro de decirte, ay, esta mujer es para ti, la escogí para ti. No, tú tienes que escogerla. Tú vas a vivir con ella, no Dios. Para que después no diga, ay, mira nomás el marido que me diste o la mujer que me diste, ¿no? Y vas a culpar a Dios otra vez. No. Entonces hubo muchas peticiones que ignorantemente nosotros hicimos para Dios y acusamos a Dios de cosas que a Él no le competen, porque no le conocíamos. De nuevo, éramos ignorantes del Dios del amor. Y por eso sufríamos. No sabíamos amar. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y Víctor, ya son 9:37. Usted dígame. ¿Ya no hay preguntas? Sí hay preguntas, pero son 4. O sea, son bastantes todavía. No vamos a terminar el párrafo 19. Bueno. Entonces, 9:37 dices. Así es. Aquí son las que 10:37, ¿no? Es No, que yo 9:37. tengo las 11:39. Yo sé que usted tiene 2 horas menos. Bueno, son las 9. Justo lo que tú dices. Sí. 9. Ok. Y 8, 9. Está bien. Así ahí la dejamos, Marla. Ahí la Perfecto. dejamos. Continuamos la próxima semana, el próximo martes. Continuamos con esto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pasar al siguiente segmento, donde ustedes tienen su opinión, tienen un espacio para compartir libremente el tema